Bienvenidos. Vamos a comentar sobre la instalación de un eje clásico, como este de acá. Y hay algunas características que presentan los ejes clásicos. Todo eje clásico siempre tiene dos lados, un lado corto y un lado largo. Por tanto, la regla que debe respetarse en estos ejes es que el lado corto siempre va para el lado del plato y el lado largo va para el lado contrario. Podemos valernos de establecer la medición para poder estar seguros de que estamos colocando de manera correcta el lado corto al lado del plato y el lado largo al lado contrario. Sin embargo, esto se puede percibir a simple vista, es decir, se puede determinar con mucha facilidad cuál es el lado corto y cuál es el lado largo de nuestro eje. Sin embargo, no estaría de más establecer una medición para cerciorarnos que esto sea así y que no haya error al momento de instalar. ¿Correcto? Siempre estos ejes van a presentar esos dos lados totalmente distintos. Va a estar muy marcado el tamaño que sobra para un lado y para el otro. Entonces, la primera regla en estos ejes es, por tanto, respetar ese criterio. Lado corto para el plato y lado largo para la biela. Sin embargo, vamos a encontrarnos con situaciones en las cuales esta regla no necesariamente tiene que ser respetada, sino que va a depender del tipo de cuadro de bicicleta con el que nos encontremos. Estableciendo la distancia que hay, digamos, en nuestro plato y nuestro cuadro, y luego de habernos asegurado de probar de que nuestro desviador trabaje bien, entonces la instalación estará listo para poder culminar y ajustar totalmente nuestro plato a nuestro eje. Caso contrario, hay que ver si es necesario, ¿correcto?, algún ajuste adicional de nuestro plato, ya que una vez que instalemos nuestro plato y nos demos cuenta de que nuestro desviador no trabaja bien con nuestro plato, habrá que ver si el problema es del eje o el problema es del desviador. Si logramos determinar que el desviador hemos regulado para el recorrido al máximo tanto hacia arriba como hacia abajo y a pesar de eso no logra descender totalmente, entonces nuestro objetivo debe centrarse en tratar de establecer el problema en el eje, ya que si no está en el desviador podría ser el problema del eje. Ahora, el criterio que tenemos que tener en cuenta al momento de resolver el problema es determinar cuál es el problema. Si hemos percibido de que nuestra cadena no logra moverse con facilidad en el más pequeño de nuestro plato, hablamos de un triplato, no logra descender por más que lo calibramos, entonces ya tenemos una visión clara de cuál es el problema. Nuestro desviador no trabaja muy bien con los tres niveles y sobre todo de manera específica con el nivel más pequeño. Entonces, eso nos va a permitir establecer algunas pautas y observar si realmente el plato está demasiado cerca al cuadro. Si eso es así a simple vista, podemos concluir que realmente el problema es nuestro eje. Si notamos una distancia considerable de unos 5 milímetros, 4 milímetros entre el cuadro y el plato, todavía no podemos concluir totalmente que eso sea así, que el problema sea el eje. Hay que volver a mover nuestro desviador y asegurarnos de que se resuelve ese problema y ya luego tomaríamos una decisión. Ahora, cuando estamos con este eje sellado, este es un eje sellado o eje con rodaje que lo conocen algunos, al instalar este eje no te presenta mucha maniobra, ya que establece un punto para un lado para el plato y otro lado para la biela. Ahora, si quisiéramos nosotros invertir, no tenemos mucho margen, ya que
el tamaño de los lados es casi el mismo, es semejante. Sin embargo, en el caso del eje clásico sí tenemos un lado largo y un lado corto, en caso haya el problema que hemos ido señalando anteriormente y que vamos a ir desarrollando, en caso quede muy cerca nuestro plato a nuestro cuadro. Si tuviéramos un eje sellado y tenemos ese problema de que el plato queda muy cerca al cuadro y hemos visto que no funciona muy bien nuestro desviador, eso podría concluir de que no podemos usar este eje clásico, este eje sellado, perdón, en nuestro cuadro. Por tanto, si la pregunta fuera, ¿podemos usar un eje sellado en cualquier bicicleta? La respuesta sería no siempre se puede usar, ya que hay medidas distintas. Y hay cuadros a veces un poco más grandes o más cortos, y por tanto, ante esa situación, pues vamos a tener que optar por un eje clásico. Entonces, por ejemplo, si este eje clásico estamos en la situación de que está muy cerca al cuadro y no me permite mover el desviador, podría invertirlo. En cambio, si uso este eje y me doy con la misma situación, por más que le dé vuelta, la distancia va a ser la misma. Es decir, el plato va a mantenerse a la misma distancia anterior que estuvo, y por tanto no vamos a encontrar ninguna solución. Si bien es cierto, hay medidas de los ejes sellados de estos, pero las dos medidas que se usan más en Perú es la 118 y 122. No tenemos medidas más grandes. Entonces, si estamos en esa situación en la cual nuestro plato está muy cerca al cuadro, entonces un eje sellado no va a ser la opción. Ahora, pasemos a resolver este tema de un eje corto o un eje clásico que termina aparentemente siendo corto. Teniendo en cuenta que estamos respetando la regla de que hay que colocar el lado corto del eje al plato y el lado largo al lado contrario, es decir, a la biela. Y nuestro desviador no funciona, no logra descender la cadena con el pequeño, por más que hemos regulado y calibrado todo lo necesario. ¿Correcto? Entonces, si estamos en esa situación, por tanto, entonces tenemos que optar y probar con la inversión del eje, es decir, ubicando el eje de manera contraria a la regla, ¿correcto? Y hay que entonces quitar el eje y dar la vuelta, invertirlo, colocarlo ahora el lado largo para el plato y el lado corto para la biela. Y antes de ajustar siempre, colocar el plato, asegurarlo de manera provisional y luego cerciorarnos, probar que nuestro desviador trabaje bien, que no haya una distancia muy marcada entre el plato y el cuadro. Una vez que probamos y nos damos cuenta que nuestro desviador trabaja muy bien con los tres niveles de nuestro plato, entonces el problema se habría solucionado. ¿Correcto? El problema habría desaparecido y ahora podemos trabajar muy bien. Y nos habremos dado cuenta de que esta regla de colocar el lado corto para el plato y el lado largo para el lado contrario no siempre se puede respetar, ya que encontramos excepciones con modelos de cuadros de bicicleta. ¿Correcto? Ahora, eso no quita de que hay que colocar como uno desee. No, simplemente que hay que establecer criterios de acuerdo a los modelos. Entonces, la primera indicación sería colocar el eje como se debe colocar, respetando la regla. Segundo, colocar el plato y ajustar de manera provisional. Tercero, probar nuestro desviador que trabaje bien en los tres niveles de nuestro plato. Y
Una vez que nos hayamos asegurado de que trabaja muy bien, ya podemos proceder a ajustar. Caso contrario, entonces podremos invertir el eje con mucha facilidad, ya que si nosotros ajustamos totalmente nuestro plato y nuestra biela y luego descubrimos que tenemos ese problema de que termina estando muy cerca a nuestro plato, a nuestro cuadro, y no trabaja muy bien en el pequeño, y desarmar y extraer nuevamente la biela y el plato es mucho más trabajoso, es mucho más complicado, es como volver a empezar, mientras que si lo ajustamos de manera provisional será mucho más fácil retirarlo y volverlo a colocar y corregir. Ahora, el otro problema que solemos encontrar es el plato está muy lejos del cuadro y el tercer nivel de nuestro plato no funciona con normalidad. Es decir, nuestro desviador no consigue llevar la cadena hacia la parte superior de nuestro plato. Si esta es la situación, esta es el inconveniente, hay que buscar información en el cliente y consultarle si es un problema reciente. Eso quiere decir que podríamos determinar, o el cliente podría ayudarnos a determinar de que si no es un problema reciente, por tanto, estuvo funcionando con normalidad anteriormente, y nuestra sospecha de que sea problema del eje podría quedar descartado y podríamos ir en dirección hacia el desviador. El desviador podría ser el problema, podría faltar tensión al cable, podría faltar regulación, los tornillos de tope están impidiendo el movimiento necesario, libre del desviador. Entonces esa información del cliente es importante. Ahora, si el cliente nos indica de que lo ha instalado hace poco su eje en algún otro taller y pues desde el principio no funcionaba el tercer nivel del plato, entonces nuestra sospecha estaría en el eje y podemos cerciorarnos observando la distancia entre el cuadro y el plato. Si hay una distancia muy marcada, evidentemente podría ser la razón, y esa información ya nos podría determinar o a llevar a determinar de que el problema real sea el eje. Si concluimos de que es el eje, y para ello hay que asegurarnos de calibrar el desviador, probar de que intente trabajar con normalidad. Si después de calibrar, regular, no conseguimos que nuestro desviador pueda descender y ascender con normalidad, entonces ya podremos proceder con el tema del eje. Si el problema es el eje, que el plato está muy lejos, entonces la razón sería que el eje ha sido colocado de manera incorrecta. Como señalamos anteriormente, que hay una regla para estos ejes clásicos: el lado corto para el plato y el lado largo para la biela. Y en este caso tal parece que entonces habría sido colocado de manera incorrecta, es decir, al revés. Y lo que hay que hacer es quitar el plato, quitar la tapa del eje y darle la vuelta, invertir el eje, y de esa manera estaríamos solucionando. Muy bien, entonces si tuvieras alguna duda, déjanos tus comentarios. Hasta la próxima oportunidad.